Gente, les traigo una idea revolucionaria, una idea novedosa y una idea disruptiva que va a cambiar todo en el ámbito del análisis y la crítica cinematográfica. ¿Qué tal si antes de criticar y destrozar una película, qué tal si antes de hacer eso la vemos? ¿Qué tal si vemos la película? Puesto que no habían pensado en eso, ¿verdad? Así es, el día de hoy vamos a hablar de Nuevo Orden, la nueva película dirigida por el cineasta Michel Franco, que nos relata lo que sucede cuando una horda de manifestantes furiosos irrumpe en una boda de la clase alta mexicana. Y venga, desde el vamos, todos sabemos que el tráiler causó revuelo y polémicas a más no poder. Ya sabemos por qué y todos ya sabemos lo que se ha dicho respecto a que esta película es una apología al clasismo y al racismo y que Michel Franco odia a la gente morena y pobre. Ay, qué prisa. Qué feo. Pero voy a decir esto desde el vamos y lo digo a riesgo de que me funen por whitezican en caso de que más de 3 personas vean este video. Creo que todas las críticas son exageradas, si no es que hasta infundadas, pero ya ahondaremos en eso más adelante. De momento quedémonos solo en el terreno cinematográfico. Y es que viéndola exclusivamente desde este punto de vista, la película me parece bastante bien lograda. Desde la escena inicial en la boda que nos llega a plantear muy bien toda la situación, que nos presenta de muy buena manera y bastante orgánica a todos sus personajes, quiénes son y qué quieren, y que también plantea varios de los temas que va a tratar la película. Y además de esto, durante toda esta escena se van soltando pistas y elementos que van construyendo la tensión poco a poco, hasta que eventualmente todo explota en esa escena tan polémica que nos plantea el tráiler. Pero, oh sorpresa, hay muchísimas más cosas aparte de la escena del tráiler. La película se detiene en las consecuencias generadas por estos disturbios, y a mi parecer es aquí donde plantea varias de sus ideas más interesantes. Pero continuando con el aspecto técnico, con el aspecto formal, la película tiene un par de escenas a gran escala donde el manejo de actores, de extras y de la cámara me parece bastante bien logrado. Y también tienes ciertas escenas que apuestan por el shock, por impactar al espectador. Y tengo que mencionarlo, después de la escena inicial de la boda, de lo que podría considerarse el primer acto, la película pierde cierta fuerza. No creo que caiga mucho de nivel, pero definitivamente nunca logra alcanzar ese ritmo y esa fuerza que planteó en su escena inicial. También la puesta en cámara opta por guardar cierta distancia con lo que está pasando. Una distancia intencional, ya que esta película busca mantenerse muy ambigua respecto a lo que sucede en ella. Ambigüedad que ya ha mencionado el director en algunas de sus entrevistas y que busca deliberadamente. Y esta ambigüedad sinceramente puede ser un arma de doble filo, puede cortar hacia ambos lados, ya que por un lado esta ambigüedad puede funcionar como un espejo que refleje bastante las visiones del espectador, pero también al no tomar ningún partido, al mantener cierta distancia y querer mantenerse ambigua, la película nunca nos da una razón concreta de el porqué de estos disturbios, el porqué del caos que plantea, lo cual la deja bastante abierta para estas lecturas sobre una apología del clasismo y del racismo, especialmente cuando esta idea de que la película le tiene miedo a los morenos fue esparcida en todo Twitter por gente que ni siquiera vio la película. Todas estas lecturas sobre apología al clasismo y al racismo hubiesen existido de no ser por la polémica generada por el tráiler, probablemente, pero definitivamente hubiesen sido mucho menos de las que son. Y sinceramente en la película yo no vi estas ideas clasistas y racistas. Yo no vi el supuesto miedo a la gente morena que plantea la película. Ay, qué prisa. Qué feo. A lo mucho lo que vi fue cierta ingenuidad de Michel Franco respecto a los temas que quiere tratar. Aunque por otro lado él también ha dicho que ha buscado no ser tan específico ni dar tantos detalles respecto a México, porque también buscaba que las audiencias de otros países también se pudieran identificar con lo que sucede en la película, cosa que le funcionó bastante bien. Y es que una vez más, al buscar esa ambigüedad, al querer no ser específico, creo que
que se da esta ventana para que el espectador termine viendo justamente lo que quiere ver, en lugar de lo que se nos muestra en pantalla. Sería que en las críticas y en los comentarios se menciona que esta película plantea a la clase alta como los oprimidos y los buenos y santos que sufren a manos de la gente morena, cuando en realidad todo lo que nos muestra la película, todo lo que se nos muestra en pantalla, va encaminado a mostrarnos que todos ellos son unos cretinos, que van desde el desdén y una falsa modestia hasta la condescendencia y el prejuicio contra las clases menos favorecidas. Y tengo que mencionar un comentario muy específico que leí por ahí, un comentario que sinceramente me pareció muy estúpido. Y este era un comentario hacia un juego con el color verde que plantea Michel Franco en toda su película. Es decir, el color verde tiene una presencia bastante dominante. Y por lo menos, según lo que decía esta lectura, esto significa que Michel Franco está en contra de las manifestaciones realizadas recientemente por el movimiento feminista. ¿Y por qué digo que esta lectura me resulta bastante estúpida? Porque decir esto implica ignorar por completo uno de los elementos más importantes de toda la película, y este elemento es la participación del ejército, el papel que juega el ejército dentro de la misma. Y a partir de aquí voy a mencionar elementos de la trama. Voy a intentar ser lo más ambiguo posible y no desvelar tantos detalles, pero aún así se podría considerar spoiler. Así que pues alerta de spoilers. Así que si quieres evitar los spoilers, te sugiero que te adelantes hasta este punto del video, que también va a venir marcado en la caja de descripción. La película nos muestra cómo es que se usa el ejército para reprimir estos disturbios, y cómo a partir de esto se encuentra la excusa perfecta para implementar una ley marcial, es decir, para que las fuerzas armadas tomen control completo de la vida pública, y también como esto es la excusa perfecta para implementar una militarización masiva y afianzar un autoritarismo violento. Básicamente se explota y se aprovecha del descontento público para beneficiar los intereses de terceros, y cómo estos intereses se terminan llevando a muchas personas entre las patas, porque se habla mucho de la victimización de la clase alta, pero en la película en realidad las élites se traicionan entre sí y se reacomodan, pero al final del día, al final de la película, las élites siguen siendo las élites. Los de arriba siguen estando arriba y los de abajo siguen estando hasta abajo. Y lo peor de todo es que son ellos los que tienen que pagar los platos rotos y sufrir las consecuencias de todo esto, sin importar si tuvieron que ver o no, sin importar si fueron responsables o no. A fin de cuentas, los de hasta abajo son meramente chivos expiatorios de intereses mucho más grandes. Hay que decirlo, la ambigüedad de la película, el hecho de que no sea tan específica, hace que esta reflexión no sea tan certera ni tan puntual como quizás debería. Aún así, creo que es una reflexión y una discusión necesaria, una reflexión y discusión que valdría la pena tener, especialmente por casos tan recientes como la detención del general Cienfuegos, o también por cómo el ejército está ganando cada vez más lugares en la vida pública del país, o por cómo también se han militarizado varias regiones del país, o por la gran cantidad de casos donde las fuerzas armadas han cometido violaciones graves a los derechos humanos. En fin, creo yo que hay muchos elementos para cuestionar y reflexionar sobre el papel que tienen las fuerzas armadas en este país. Pero en fin, pareciera que es más importante quedar como el más consciente y el más woke, el más despiertado de todo Twitter y de todo internet, que abrirse a la conversación y a la reflexión y al diálogo. Pero no se preocupen, amigos míos, estoy seguro de que todos ustedes y sus críticas de una película que ni siquiera han visto van a terminar con el racismo y el clasismo de todo México. No mamen, son unos pinches héroes, no los merecemos. Sus críticas de Nuevo Orden han salvado a México. Pero en fin, esto fue todo de mi parte. Si te gustó lo que viste, dale un like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué piensas al respecto de todo esto? ¿También piensas que las críticas al Nuevo Orden fueron exageradas o crees que soy un whitezican de cagada? Déjamelo en los comentarios. Y sin más que decir, esto fue todo de mi parte. Suscríbanse al canal y hasta el próximo vídeo.